Muy buenos días a todos y todas, querido Salva, presidente de la Generalitat de Cataluña, compañero y amigo, querido alcalde de Barcelona, presidente del Grupo Prisa, resto de autoridades, buenos días. Para mí siempre es un placer volver a esta ciudad, a Barcelona, donde no sé si saben que tuve la oportunidad de pasar algún año de mi vida, hace ya tiempo, mucho tiempo, como siempre, aprendiendo. Una ciudad que te enamora y en la que te sientes siempre como en tu casa. Al menos este es mi caso. Y tengo que decirle al alcalde que se nota su mano. Barcelona es un lugar más habitable para todos los vecinos y vecinas, para los que venimos de fuera, un entorno de respeto y de convivencia. Y sobre todo, creo que se ha ido recuperando la capacidad que siempre tuvo Barcelona de ser un referente en la vanguardia cultural, económica, política o social. Y gracias, como no, al Grupo Prisa, de nuevo por la organización de este evento, yo creo que nos abre la oportunidad en un momento importante de profundizar en cuestiones que requieren de debate y de reflexión pública. En esta ocasión, ni más ni menos sobre geopolítica, el nuevo orden mundial que se está configurando en estos momentos, los equilibrios, las alianzas que se están forjando o cómo se está respondiendo desde los países a los retos de gobernanza, de cooperación o de lucha contra la emergencia climática o las desigualdades. Como decía el presentador, mi intervención la voy a centrar en el papel que está desempeñando nuestro país ante estos desafíos y voy a intentar sintetizarlo en 3 ejes. El primero, la capacidad de influencia de España en los principales debates internacionales. El segundo, el liderazgo de nuestro país en términos de crecimiento económico. En tercer lugar, cómo nos estamos posicionando a la vanguardia en vectores de transformación a nivel mundial, como son la digitalización o la transición ecológica. Sobre la primera cuestión, es indudable que nuestro país ha recuperado peso y voz en la esfera internacional de la mano de nuestro presidente, Pedro Sánchez, porque ahora España es reconocida por tener una voz propia, por defender sus posiciones de manera clara, muchas veces yendo varios pasos por delante de otros y fijando posición. Ocurrió en el debate sobre cómo Europa tenía que responder ante la crisis de la pandemia. Saben que el presidente se fajó para que el Next Generation fuera una solución que realmente estimulara la economía y ayudara a la recuperación. Todo lo contrario de lo que se hizo en la anterior crisis financiera. Fue duro, costó mucho trabajo, muchas negociaciones, pero los resultados están ahí. Somos uno de los países más avanzados en la ejecución del mecanismo. Hemos recibido ya 55.000 millones en transferencias y el plan de recuperación está siendo un factor decisivo en la modernización de la economía y en su fortaleza. De la misma manera que España peleó por una justa salida de la crisis de la pandemia, vamos ahora a hacer valer nuestra posición de cara a las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual, íntimamente ligado, como vemos, al futuro del proyecto europeo. Por otro lado, saben que España ha tenido un papel muy destacado reivindicando la solución de los 2 estados en Palestina e Israel. El presidente Sánchez fue uno de los primeros en pedir un alto al fuego, reclamar la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea y reconocer a Palestina como Estado. Saben que en su día hubo quien criticó este posicionamiento, pero creo que con el paso de los meses, con la evidencia del genocidio en Gaza, cada vez más países han ido sumándose a este reconocimiento. Y como ha dicho el presidente tras la cumbre de Egipto, el cese de la violencia es una oportunidad para el diálogo, para avanzar en esta solución de los 2 estados. Aún muchas incertidumbres respecto a la gobernanza futura de esta zona, pero España va a estar ahí, colaborando como hemos hecho desde el primer minuto y además defendiendo la paz, que no puede significar ni olvido ni impunidad para quienes hayan cometido crímenes contra la humanidad. Relacionado con este ámbito de la seguridad y de la defensa,
también España ha mantenido un claro perfil en relación con el 5% del PIB destinado a gasto en defensa. Saben que somos un país absolutamente comprometido con la Alianza Atlántica y respetuoso con nuestros aliados. Estamos cumpliendo la totalidad de nuestros compromisos en las misiones desplegadas por todo el mundo respecto a las capacidades operativas acordadas. Y, por tanto, vamos a seguir siendo una pieza clave en la arquitectura de la seguridad europea, tanto en el flanco sur, al que pertenecemos geográficamente, como también en el flanco oriental. Eso sí, España es quien escoge de forma soberana su propio camino para alcanzar estos objetivos comunes. Porque siempre hemos dicho que esta apuesta por reforzar nuestra seguridad no puede competir con los recursos para los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, política de vivienda, como nos ha trasladado el alcalde, o la justicia gratuita. Y creo que a la ciudadanía tenemos que hablarle claro, porque quienes reclaman un mayor peso del gasto en defensa no dicen de dónde sacarían estos recursos, qué partidas presupuestarias recortarían. Y ese es un debate que no se le puede hurtar a la sociedad, al menos si uno o una es honesto intelectualmente. Hilando con ello, voy al segundo de los ejes que quería poner en valor, el liderazgo de España en materia de gestión económica, como reconocen la totalidad de los organismos internacionales, muy al contrario de esa imagen que se intenta trasladar desde la oposición. Hace unos días, el FMI actualizó al alza sus previsiones de crecimiento para España, al 2,9% para este año y al 2% para el que viene. Seremos, una vez más, la economía avanzada que más crece, frente a un 2% de Estados Unidos o al 1,25% de la eurozona. Dicho de otra manera, somos la locomotora del crecimiento económico de las principales economías del mundo. Y en este desempeño quiero destacar, presidente, el papel dinamizador que está ejerciendo Cataluña, de la mano de tu Gobierno. Él decía unos meses que Cataluña vuelve a vibrar empresarial y socialmente, con ambición y con energía. Y esa visión es plenamente compartida desde el Gobierno de España, porque cuando a Cataluña le va bien a España y viceversa. Pero sabemos que a mucha gente estas cifras de la macroeconomía le resultan lejanas por el encarecimiento de los precios o las dificultades para el acceso a la vivienda. Y estamos haciendo frente a ese diferencial con múltiples medidas, desde la subida de las rentas reales disponibles con la actualización del salario mínimo interprofesional o las pensiones, medidas fiscales orientadas a las clases medias y trabajadoras y soluciones que estamos poniendo encima de la mesa para que los ayuntamientos y comunidades autónomas faciliten más viviendas asequibles. Y una vez más, Cataluña y Barcelona son ejemplos de que cuando se aplican estas soluciones, cuando cooperamos, los beneficiados son los ciudadanos y las ciudadanas. Con todo, sí quiero destacar que la renta disponible de los hogares españoles es hoy un 9% más alta que en el año 2018, según datos de la OCDE. Y la tasa AROPE, la que mide la pobreza, mejora por cuarto año consecutivo. Evidentemente, tenemos que seguir percutiendo en esta senda de reducción de desigualdades. Por cierto, un debate en el que la política fiscal tiene mucho que decir y en el que España lidera, con otros países, iniciativas para el tipo mínimo global del 15% para grandes multinacionales o avanzar en una mayor tributación de grandes patrimonios, de los denominados superricos, para permitir una mejor redistribución de la riqueza en todo el planeta y combatir la desigualdad global. Pero junto a las perspectivas económicas, que yo creo que cualquier país de nuestro entorno firmaría, tenemos indicadores récord en empleo, en afiliaciones, en mujeres trabajando y en empleos cualificados. En relación con Europa, España es el país con mayor porcentaje de empleos nuevos sobre el total de la creación de la zona euro, por delante de Francia o de Italia. Y, de otro lado, las cuentas públicas son un ejemplo de rigor y de responsabilidad presupuestaria. Desciende el déficit por quinto año consecutivo y la deuda se reduce en más de 22 puntos porcentuales.
algo que se reconoce por las principales agencias de rating, en donde las tres principales han vuelto a mejorar la calificación crediticia de nuestro país. Y enlazando con ello y en relación con el tercer eje, no me resisto a compartir breves pinceladas sobre la profundidad del proceso de modernización de nuestro modelo productivo, nuestra industria y también nuestras pymes. De un lado, según un informe reciente de la Comisión Europea, estamos a la vanguardia en el despliegue de infraestructuras digitales, cobertura de fibra óptica del 95% de los hogares o el 95% de cobertura 5G para la población. Somos el tercer país en Europa en el número de nodos Edge, esenciales en la computación en nube, y uno de los 3 países europeos que cuentan con 2 factorías de inteligencia artificial en su territorio, una de ellas justamente aquí, en Barcelona, destinando más de 800 millones a la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, 12.200 millones al PERTECHIP, todo ello esencial para la industria de semiconductores. Un ámbito donde Cataluña destaca sobre el resto del territorio gracias al primer ordenador cuántico de España con tecnología únicamente europea. Pero si hablamos de transición ecológica y de cómo se combate esta emergencia climática, las danas están muy recientes, hemos avanzado en materia de prevención, de diagnóstico, de planificación y de coordinación, pero por desgracia somos uno de los países que presenta mayor vulnerabilidad. En la zona del Mediterráneo tenemos que estar siempre alerta. Y recuerdan que ya declaramos la emergencia climática, hemos aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la primera Ley de Cambio Climático. Pero creemos que tenemos que seguir dando pasos importantes. Y los datos están ahí. Estamos haciendo una llamada a la unidad para acordar un pacto de Estado frente a esta emergencia climática. Y, por tanto, de nuevo, la invitación a administraciones, a todas las fuerzas políticas, a las empresas, al mundo de conocimiento y a la sociedad civil. Todos a una, porque el tiempo de acción y el margen de respuesta es cada vez menor. Sin embargo, hay un aspecto de la política de transición que suele pasar desapercibida y que quiero poner en valor. Me refiero a las ventajas en términos de competitividad que están dando a las empresas nuestra apuesta por las energías renovables. Hace una semana, un informe de la OCDE recomendó a la industria electrointensiva europea trasladarse a España por el bajo precio de la electricidad. Y coincidirán conmigo que esto representa una oportunidad única, extraordinaria, para captar talento e inversión. Otro dato, en este caso del Financial Times, que señaló que entre 2018 y el 24 España es el 5º país del mundo en nuevos proyectos de energía renovable. Una ventaja competitiva para nuestra industria que nos está posicionando de forma clara a la vanguardia a nivel mundial. Y concluyo. Como ven, la fortaleza, la visibilidad, la capacidad de influencia de España en los grandes debates mundiales es muy amplia y relevante. Tenemos liderazgo, perfil propio y lo hacemos valer, eso sí, siempre intentando aportar en positivo, proponiendo soluciones a problemas complejos y con bases muy claras, el respeto a los derechos humanos, la defensa de los valores democráticos y el apoyo a la cooperación y al trabajo multilateral. Pero creo que no me perdonarían que estuviera hoy aquí y no hiciera ninguna referencia a los grandes temas que el Ministerio de Hacienda tiene entre manos. Muy telegráfico, solo 3 comentarios. El primero, la condonación de la deuda, una medida que va a permitir al Estado asumir 83.252 millones y que además liberará unos 6.700 del pago de intereses que se podrán dedicar al estado del bienestar. Y quiero resaltar que es una iniciativa que nació de un acuerdo con un partido político aquí, en Cataluña, y que hemos hecho extensivo al conjunto de territorio. Justamente hemos corregido un sobreendeudamiento al que muchas comunidades se vieron abocadas por la falta de recursos y la dirección de la crisis que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular. El segundo, la reforma del modelo de financiación. Me han escuchado decir hasta la saciedad
que la condonación de la deuda no sustituía este debate, un modelo en el que venimos trabajando sus variables desde hace bastantes meses y en el que he reclamado una posición única, común, del Partido Popular, porque la principal dificultad de este debate es que cada territorio aspira legítimamente a un modelo en función de sus ventajas o singularidades. Se habla mucho en estos días de la posibilidad de que presentemos este nuevo modelo en breve. Mi intención es hacerlo lo antes posible y tengan la seguridad de que cuando lo haga podrán ver que es un modelo que cumple con los compromisos, que se basa en la solidaridad y respeta la vocación de mayor autogobierno de los territorios. Y respecto a los presupuestos generales del Estado, saben que soy discreta cuando estoy negociando, pero les puedo avanzar que estoy centrada en cerrar la senda de estabilidad para llevarla en unos días al Consejo de Política Fiscal conjuntamente con el techo de gasto. Yo espero que las comunidades autónomas sepan valorar el esfuerzo que estamos haciendo y que, por tanto, se pueda abrir camino este nuevo proyecto de cuentas públicas. Estas son las cuestiones que quería compartir. Vamos a seguir trabajando, sudando la camiseta, como dice mi presidente, partido a partido. El objetivo, el de siempre, una sociedad cohesionada, más justa, con más oportunidades de progreso y bienestar. Me encantaría quedarme a compartir las reflexiones del resto de grandes personalidades que van a trabajar, que van a aportar lo mejor de sí mismos y mismas aquí en el Work in Progress. Me tengo que marchar, así que estoy convencida, como en otras ediciones, que nos harán llegar esas conclusiones finales para que los diferentes gobiernos, las políticas públicas, tomen nota de cuáles son las aportaciones que se están haciendo desde este foro de interés. De nuevo, gracias a Prisa por hacer posible el debate sosegado, fuera del ruido ambiental, que a veces nos impide escucharnos unos a otros. Gracias por volcar la organización en un evento de este tipo, por tener un panel de ponentes tan interesante y, sobre todo, por contribuir al diálogo global y a la capacidad de profundizar en nuestra democracia. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias.